La genealogía de Jesús. ¿Alguna vez alguno de ustedes leyó Mateo 1 acerca de la genealogía de Jesús? Salmón engendró a Rab a Booz, Isaí engendró a David, Salomón engendró a Roboam, Asa engendró a... ¡Qué gusto! ¿Alguna vez alguien leyó esto? Muy bien, excelente. Pueden retirarse, hermano. No, digo, no. Sí, leer esto hasta casi no tiene sentido, pero si pensamos un poquito que nosotros mismos tenemos nuestro árbol genealógico, ¿verdad? Es decir, tenemos antepasados, hay una línea de genealogía que seguimos, pero seguro conocemos hasta nuestros abuelos, bisabuelos, pero más allá ya nos olvidamos. Muchas veces podemos sentirnos orgullosos, este fue mi abuelo, este fue mi bisabuelo. Pero cuando el hombre no tuvo un buen comportamiento, no, yo no le conozco al tal. Acá vamos a ver un poco cuál es la importancia de la genealogía de Jesús. Y en Mateo 1, no voy a leer toda la genealogía, solamente algunas partes. Mateo 1 comienza diciendo: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Ahora paso ya al versículo 5. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, quien engendró al rey David. Paso ahora, salto al versículo 10. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Luego, paso al versículo 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Fíjense, mis queridos hermanos, que el relato de Mateo no se inicia con el pesebre o con el establo, con los pastores, así como Lucas. No se inicia con las estrellas, sino más bien comienza con una tediosa lista de nombres que corresponden a la genealogía de Jesús. ¿A qué quiere llegar el evangelista Mateo? ¿Por qué incluye esto? En estos breves minutos nada más, que el Señor pueda hablarnos y decirnos ¿por qué? ¿Por qué está aquí esto? ¿Es necesario que esté aquí? En primer lugar, la genealogía nos recuerda que no existe había una vez. La genealogía de Jesús nos recuerda que no existe había una vez. Mateo no comienza, había una vez. Había una vez un hombre llamado Abraham. No se inicia de esa manera, hermanos, sino que comienza diciendo libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. La frase había una vez, ustedes recordarán, habrán escuchado muchas veces. Está en los cuentos de hadas, en las leyendas, en los mitos. Había una vez señala que es una historia con enseñanzas, con consejos, con una moraleja al final. El consejo apunta a qué hacer. Todo depende de ti. Sin embargo, en esta genealogía
encontramos una noticia. Y la noticia principal es de algo que ya se hizo, de algo que se ha cumplido, de algo que fue un plan preestablecido y que nada fue al azar, de alguien que vino a nosotros, prometido anteriormente y cumplido en nuestro Señor Jesucristo. Había una vez, hay tantas historias sobre había una vez. Ustedes habrán escuchado la Bella Durmiente, la Bella y la Bestia. ¿Cuántas historias? Había una vez. La bella dama que besa a un sapo y se convierte en un esbelto y bello príncipe. ¡Wow! ¿Ustedes creen en eso? ¿Crees que el esposo que está a tu lado alguna vez fue sapo? Es totalmente irreal, hermanos. Para mí que es al revés. Le conociste como un príncipe. Tenía todas las apariencias de un príncipe, pero que después tuvo hábitos y costumbres de un sapo. El príncipe azul tan soñado, ¿verdad? Que no es azul. Yo no sé si mi esposa, voy a dar el ejemplo. Yo no sé si mi esposa, Claudia, ella no está presente en esta mañana, así es que puedo hablar con holgura. Yo no sé si ella besó un sapo, pero sea lo que haya hecho, salió algo distorsionado. Así es, mis queridos hermanos. Esto se está filmando, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Entonces estoy frito ya. Mis queridos hermanos, había una vez, nunca existió. Sin embargo, la noticia y esta genealogía nos muestra de que algo fue premeditado, planeado, hasta en sus más mínimos detalles. El mensaje oculto de la Navidad es que no existe había una vez. Todos en realidad queremos creer en esas historias, porque a veces cumplen los anhelos de nuestro corazón. El hecho de no morir nunca, el hecho de conocer a alguien que te va a amar incondicionalmente, sea lo que fuere, que nunca vas a perder la belleza, que nunca tus seres queridos van a morir. Y finalmente el anhelo del corazón es eso. Sin embargo, no es para nada una realidad. Sin embargo, Jesús es una realidad. Él abrió esa brecha entre lo ideal y lo real, lo eterno y lo temporal. La genealogía de Jesús significa que un hecho se cumplió, que no fue una vía una vez, más bien que Dios diseñó la historia para que se cumpla su plan. En segundo lugar, encontramos que la genealogía nos muestra la realidad de nuestra condición. Esto que está aquí es realidad, hermanos. Mateo 1 nos muestra la historia de hombres y mujeres que vivieron, así como tú y yo, con todas sus debilidades y fortalezas, con todas sus virtudes y sus defectos. Una genealogía en la época de Jesús era un currículum. Es decir, con una genealogía se presentaba a alguien y decía, aquí estoy yo. Este soy yo. Era tan importante como el currículum hoy día. Herodes el Grande trató de tapar su genealogía y borrar algunos nombres porque no quería tener conexión absolutamente con nadie. Con nadie que lo complicara. Lo mismo muchas veces hacemos con nuestro currículum. A veces retocamos algunas cosas porque no queremos que se sepan algunas cosas. Mateo hace exactamente lo contrario con Jesús.
es distinta a otras genealogías, totalmente diferente, porque no esconde absolutamente nada. Incluyó a mujeres en una época donde no se debía incluir a las mujeres en una genealogía. Sin embargo, incluye a Tamar, a Rahab y a Ruth. De paso, también está algo sobre Betsabé. En esta genealogía que es tan real, incluye a estas mujeres que ni siquiera pertenecían al pueblo de Dios. Ruth era moabita. Eran gentiles. Tanto Tamar, Rahab y Ruth. Sepan ustedes, hermanos, que ellas no podían entrar en el tabernáculo para la adoración. No estaba permitido para ellas. Rahab era una prostituta. Tenemos el caso en el versículo 3 de Fares y Sara. Ambas surgieron de una relación incestuosa. La Biblia aclara cuál fue la realidad de esa situación. Pero de esa familia disfuncional provino el Mesías. Cita a Jacob, quien fue un astuto engañador. Cita a David, el rey David, podemos decir, por fin alguien de la realeza. Por fin alguien que va a dignificar el nombre del Mesías. No. David tuvo sus errores. ¿Se acuerdan ustedes de los valientes de David? Los hombres que salvaron a David de las manos de Saúl, que arriesgaron su vida por David. Uno de ellos era Urías, un general. Urías se convirtió en amigo de David. Sin embargo, años después, David se enamora de la esposa de Urías. Estando al frente de la batalla como general que era. No contento con eso, se acuesta, duerme con la esposa de su general, la embaraza y para tratar de ocultar ciertas cosas, envía al frente de batalla a Urías para que muera a como dé lugar. Urías, por supuesto, cumpliendo las órdenes, muere ahí al frente de batalla. Betsabé se llamaba la esposa de Urías. Nace un hijo, este muere, luego nace Salomón, y de Salomón viene el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Esta genealogía, mis queridos hermanos, no esconde absolutamente nada. Muestra una realidad. Y no solamente eso, podríamos citar más. Podríamos citar el caso del padre y del abuelo de Josías, quienes fueron los que incluyeron tanta abominación en la casa de Dios que quemaban y sacrificaban a niños en el altar de Dios. Sin embargo, del linaje de estas familias disfuncionales, prostitutas, relaciones incestuosas, adulterio, asesinato, proviene nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? ¿Por qué podemos ver todo esto y sentir una sensación de incomodidad, de vergüenza? ¿Por qué, mis queridos hermanos, se incluye todo esto? Para demostrar de una buena vez
que la gracia de Cristo es superior a cualquier hecho humano. Para demostrar que Dios es mayor que cualquier pecado. Y que no hay pecado, que no hay error humano que pueda detener lo que Dios planeó desde un principio. Así es que la próxima vez que nos sintamos tal vez avergonzados por alguna situación que estemos viviendo o que hemos vivido en el pasado, que nos sintamos incómodos porque tal vez nuestro árbol genealógico no fue de lo más bueno, recordemos que aquí hay una genealogía de nuestro Señor Jesucristo en donde demuestra que Dios es un Dios de gracia. Un Dios que nos dice que nosotros somos herederos de su gracia. Un Dios que nos dice que somos coherederos con Cristo Jesús. Y que en Hebreos en capítulo 2 nos dice que Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. La próxima vez cuando te sientas en uno de esos momentos, te sientas miserable, te sientas desgraciado o desgraciada, recuerda esta genealogía que demuestra la gracia de nuestro Dios, que es mayor que cualquier pecado que el hombre pueda existir, pueda realizar. Finalmente, la genealogía nos muestra que Dios cumple su promesa. La promesa del Mesías, tan postergada, porque ya desde el Edén, ya desde el Génesis se había prometido. En Génesis 3:15 nos dice que Dios aplastaría la cabeza de Satanás, pero se hizo esperar. Jesús era el hijo de Abraham. Dios prometió a Abraham que de su simiente saldría naciones. Pero se hizo esperar. Recordemos también que entre Malaquías y Mateo hay unos 400 años de silencio. No hubo profetas, no hubo Mesías. Sin embargo, Dios cumplió su promesa. No se olvidó de su promesa. Dios cumplió su promesa. Usó toda aquella vergüenza, aquella sordidez humana, pero igual cumplió su promesa, hermanos. Hay promesas para ustedes y para mí. Dios va a cumplir su promesa. Es cierto, hermanos, que una vez que hemos conocido a Cristo, hay cosas que tenemos que dejar. Esta es una oportunidad para que, si no hemos hecho bien las cosas, si no hemos demostrado un testimonio como tiene que ser, si tomamos la vida cristiana con tanta informalidad, este es el momento que Dios nos da vida para decir: Señor, aquí yo quiero arreglar contigo mi situación. No quiero que nadie me recuerde como alguien que hizo esto o aquello. O si me recuerda, que me recuerden como alguien que se arrepintió y dio frutos de ese arrepentimiento. Dios usa nuestras vidas. Dios usa nuestras vidas a pesar de los errores que hemos cometido. Porque nada ni nadie va a detener su plan. Una última cosa antes de terminar. El versículo 17 termina diciendo que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia son 14. Desde la deportación de Babilonia hasta Jesús son 14. Jesús es el último 7. Jesús es el último 7. 7 en la Biblia es el número perfecto. 7 tiene un significado tan especial en la palabra de Dios. Dios terminó su obra en el séptimo día y descansó.
Descansó en el séptimo día. En Levítico 25 nos dice que cuando llega el último año del séptimo periodo de 7 años, es decir, el 49º, debía ser jubileo. Es decir, la tierra tendría que descansar. Los esclavos tendrían que ser liberados. Las deudas tenían que ser perdonadas. Jesús es el sábado de todos los sábados. Jesús es el reposo final. Jesús es el último 7. Es el reposo absoluto. Y mis queridos hermanos, recordemos que muchas veces nosotros queremos resolver nuestra vida o la historia de nuestra vida. Queremos que sea perfecto o perfecta. Pero eso no es así. No llevamos vidas perfectas. Hay situaciones impredecibles. Hay situaciones que suceden que nunca pensamos que iban a suceder. Que muchas veces duelen, que muchas veces lastiman nuestro corazón, que muchas veces nos trae tristeza al alma. Pero recordemos, según esta genealogía de Jesucristo, cuyos personajes vemos que fueron reales y muchos de ellos trajeron mucho dolor, recordemos que Dios es el dueño de la historia. Recordemos que Dios es el que teje los hilos de la historia y de nuestra historia de vida. Por lo que atendamos lo que dice acá. Jesús es nuestro reposo absoluto. Recordemos que en las situaciones que no podemos remediar, que ya no podemos resolver, recordemos que Él es nuestra paz, nuestro reposo absoluto. Y un día Dios, cuando entremos en ese reposo total, pondrá las cosas en su lugar. Pero mientras estemos aquí, descansemos en Él. Recordemos que todo lo que Él hizo, todo lo que sucedió antes de que Cristo viniera, es para mostrarnos que nada ni nadie va a detener cuando Él tiene un plan. Recordemos también que Él va a cumplir su promesa. Así sea lo que querramos detener, así sea que nuestra historia de vida sea desastrosa, sea trágica, nada lo va a detener. Su gracia es superior, su gracia es mayor que cualquier pecado que se pueda cometer. Si alguien te hace recordar algo de tu pasado, si alguien te hace recordar algo que sucedió y que trae vergüenza, piensa en esta genealogía en donde la gracia del Señor fue superior a cualquier hecho humano que pudiera detener su plan eterno. Que el Señor bendiga su palabra y esta Navidad, este mensaje de la Navidad oculta, nos recuerde una vez más que no merecemos ese amor, pero es por ese amor, por nosotros, Él demostró el más grande amor, sin importar lo que pasó anteriormente, sin que nadie lo pudiera detener. Gracias al Señor por ese amor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver aún en esta serie, en esta lista de personas tan falibles como el sello del ser humano, con actitudes tan erráticas que trajeron en su momento tanto dolor, a veces tanta falta de explicación del porqué, pero que hoy podemos decir, mirándote a ti, oh Dios, gracias, porque a través de esta genealogía yo puedo mirarme a mí mismo y saber que soy también objeto de tu gracia, objeto de tu misericordia, que tú me has llamado, que tú nos has llamado, no por lo que somos o por lo que hicimos, sino porque
tú nos has mirado con gracia y por la gracia de Cristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.